Buenas, ¿cómo andan? Bueno, el día de hoy les venimos a presentar un nuevo indicador. Es el indicador que nos permite visualizar dentro de cualquier tipo de vela, sea japonesa o de Flow, el clúster, ¿sí? Si bien es una información que dicen ¿para qué me va a servir a mí? En mercados volátiles como el Nasdaq, por ejemplo, o como el BTC o como cualquier criptomoneda de mucha volatilidad, esto es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque hay situaciones en mercados volátiles donde las velas no entran en la pantalla. Por ejemplo, en el caso del Nasdaq, si ustedes ven, por ejemplo, yo lo voy a cambiar a modo clúster. Este es el Nasdaq visto en una hora, ¿sí? Y por ejemplo acá tenemos una vela de 1500, 1600 ticks, ¿sí? Si yo pongo esto, lo coloco en modo clúster, esta vela se nos hace imposible de ver, ¿sí? Si bien la estamos viendo en una gráfica, la vemos entera. Fíjense que el clúster se ve por acá abajo, pero no sabemos qué es, si es de bit, si es de A, si es volumen atrapado, no es volumen atrapado, etcétera, etcétera. Bueno, con este indicador lo que vamos a poder hacer es identificar los clústeres y ver los colores de los clústeres, tanto en velas japonesas, por lo que podemos tener un gráfico contextual, por ejemplo, en velas japonesas, y saber dónde está el volumen relevante en la vela. Es una información muy importante. Como siempre, vamos a hacer una descripción general de todas las propiedades que tiene el indicador para que les quede claro, o que les dé un poco más de ayuda para configurar sus indicadores. Pero básicamente la idea de este indicador es esto, ¿no? Es mostrar los clústeres de las velas. Bueno, ven por ejemplo acá, si se dan cuenta, esto es una vela de 5 minutos y es una exageración, ¿no? Porque tiene un desplazamiento de casi unos 200 ticks. Es imposible de ver los clústeres en este tipo de velas. Bueno, este indicador lo que facilita es esto. Bueno, bien, entonces, visto el problema, planteada la solución, vayamos a revisar cada propiedad de este indicador, ¿sí? Para instalarlo vamos a indicadores, ponemos Order Flow Argentina y nos aparecen los indicadores que tenemos desarrollados. Elegimos el de clúster, les damos doble clic y acá están todas las opciones. Bien, como verán, ya el gráfico cambió. Fíjense cómo la visualización de los clústeres ya está totalmente diferente. Lo voy a retirar para que vuelvan a ver, ¿sí? Si bien ustedes pueden observar en esta zona que se encuentra el clúster, fíjense cuando coloco el indicador, que está por defecto puesto obviamente, fíjense cómo ya el color cambia, ¿no? El color y la visualización y demás ya cambia. Entonces el ver ya es diferente ver el gráfico así, con los clústeres mucho más claro marcado. Ahora vamos a ver cómo podemos mejorarlo un poquito más, que verlo sin el indicador de esta manera, ¿sí? Ahí es como que estamos medio perdidos, porque lo que vemos es una raya negra, no vemos si es color, si es de compra o de venta del clúster que está. Entonces la interpretación por ahí no podemos ver si un movimiento se desarrolla con armonía o no. Vamos a pasar al modo candles, vamos a ponerlo para que puedan ver la diferencia también en otro tipo de gráficos, ¿sí? De nuevo, Order Flow Argentina. Acá tenés el clúster, ya está en la versión 2.0. Y fíjense cómo acá ya en velas japonesas, que esto no lo tenemos, ya podemos observar el color del clúster y el posicionamiento del volumen dentro de la vela. Entonces vamos a empezar a desarrollar las propiedades del indicador. Como ya saben, la propiedad de días. Esta propiedad lo que nos indica son la cantidad de días hacia atrás de la gráfica que nos va a marcar, va a ser la marcación el indicador. Bien, eso es normal para todos los indicadores, como ya venimos viendo. El filtro delta ask y delta bid, ahora lo vamos a probar, pero se los cuento.
es la cantidad mínima de delta que tiene que tener, delta positivo o negativo, que tiene que tener para marcar la vela. Por ejemplo, si esta vela tuviera en el delta 1000, entonces yo puedo ponerle en este campo que tenga como mínimo 1500, entonces no va a marcarme el clúster. Bien, lo mismo pasa con el bit. Filtro delta cluster lo que nos va a marcar es la desproporción entre compra y venta que existe, que debe tener como mínimo en el clúster. Las dos de abajo, que son las marcas, ¿sí?, nos habilita a marcar o no estos filtros, ¿sí? Después tenemos ajustes visuales. Los ajustes visuales es si te muestra las marcas o no, los colores de las marcas y el tamaño. Y estos son valores, no hacen nada al cambio, ¿sí? No los explico porque la verdad que no hacen nada y no deberían ni tocarlos. Bien, vamos a empezar a probar una a una las propiedades, ¿sí? Bueno, filtro delta ASC y bit es lo mismo para uno para el otro, pero por ejemplo veamos que esta vela de aquí, tenemos, vamos a ver esta vela de acá, ¿sí? La voy a marcar con una línea para ver el delta, que lo tenemos acá cerquita. Fíjense que el clúster está acá, ¿sí? Entonces vamos a ver qué cantidad tenemos de volumen delta para ponerlo en el filtro. En este caso son casi 1000. Bien, entonces yo supuestamente, si tengo marcado acá que me filtre por ASC y por bit, ¿sí?, y le pongo que el delta positivo para que me marque los clústeres de la vela debe tener como mínimo 500, debería de marcarlo igual. Ahora, si yo le pongo 2000, por ejemplo, no debería de marcarlo. Y ahí desapareció. En realidad eran 1000, creo. 1000. ¿Sí? Ahí no lo marca. Ahora, si le pongo 900, creo que eran 900 y pico, debería de marcarlo. Bien. Para eso sirve este filtro de ASC y de bit. Ahora vayámonos al modo clusters. Y vamos a ver esto de la desproporción que les comentaba, ¿sí? Si bien cuando vamos a cluster ven como que lo marca como con una línea, fíjense, bueno, esto es una locura. Bien, acá estamos, ¿sí? Si ven, acá hay una línea y esta es la marcación que se ve cuando el gráfico está reducido. Ahora, acá tenemos 72 y 181, ¿sí? Si nosotros sacamos la calculadora y vemos para poner en el filtro, ¿no? Obviamente esto es un estudio y es algo que cada uno tendrá que ver y estudiar, ¿no? Es 181 menos 72 nos daría 109, ¿sí? O sea, acá hay una diferencia, una desproporción entre compra y venta de 109. Entonces, si yo le digo al indicador que tome en cuenta la desproporción dentro del clúster, la desproporción entre compra y venta dentro del clúster, y le digo que como mínimo tiene que haber una desproporción de 500 clusters, de 500 órdenes, fíjense cómo dejó de marcarlo, ¿sí? Estamos viendo acá, estamos viendo acá, acá. Fíjense cómo dejó de marcarlo, ¿no? Ahora yo le pongo que como mínimo tiene que haber 100, fíjense, había 107 creo de diferencia. Fíjense cómo ahí ya lo marca. Bien, ese filtro sirve para esto. Vamos a dejarlo por default. Bien, mostrar marcas, muestra o no las marcas, ¿sí? Si lo ponen o no. Esto es para indicarle los colores, ¿sí? Suele suceder. Vamos a volver al gráfico de velas japonesas, el que se va a ver más claro. Perdón, que borro acá. Venimos, vamos a checar un poquito la gráfica para ver un poquito más en contexto. ¿Sí? Si bien ahí se ve o podemos ver un poco más de contexto, muchísimo más contexto, claramente gracias al indicador, ven que es como que es medio difícil visualizar el color y demás. Bien, estas opciones de colores para
poder visualizar. No sé, yo por ejemplo las compras las pongo en celeste y estos en naranja, ponele, y cuando lo veo así tan chiquito lo pongo, lo pongo tipo cuadradito. Y si necesito, por ejemplo, ver porque acá está muy pegado, entonces ¿qué es lo que hago? Agrando y veo que hay diferencias, ¿sí? Esto es un tamaño que por ahí queda desproporcionado con el clúster, pero a modo de visualización nos ayuda mucho a ver, ¿sí? Obviamente a más chico se va a hacer más grande el punto porque el tamaño es escalado, ¿no? Entonces, pero fíjense con qué claridad ahora nosotros podemos trabajar en las velas. Bueno, si tienen fondo negro en las gráficas, creo que va a ser más fácil de verlo. Yo tengo fondos blancos, pero bueno, voy a hacer un lío acá ahora, pero bueno, no pasa nada. ¿Ven cómo se ve mucho mejor? ¿Ven cómo se ve? ¿Sí? Entonces podemos ver y saber cómo está la vela, dónde está el volumen relevante de la vela, etcétera, etcétera. Con esto se finaliza la explicación de este indicador, así que espero que les sea de utilidad. A mí que opero el Nasdaq me sirve un montón para ponerlo en la gráfica donde analizo el contexto macro, ¿sí? Que lo analizo con velas japonesas, viendo los volúmenes, esto más lo Big Trade. La verdad que tengo bastante información de si tenemos movimientos armónicos o anómalos y bueno, verla, hacer un análisis de contexto y plantear, ¿no? cómo voy a trabajar en el día. Así que espero que les haya gustado la explicación y nada, nos vemos en los próximos videos. Un saludo grande, chau chau.